Los managers o los líderes no tienen equipo, son equipo. Ser desde el sentimiento, desde una cosa maravillosa que descubrí que es la palabra Ubuntu. La innovación llega cuando los equipos están bien emocionalmente, cuando pueden aportar, cuando se les permite aportar sin miedo a represalias. La confianza se va construyendo, ¿no? Ladrillito o piedrecita, piedrecita, piedrecita. Y es muy difícil o lleva mucho tiempo crearla, pero muy fácil o muy rápido destruirla. ¿Quién es Vanessa Sánchez? Bueno, pues Vanessa Sánchez es una mujer ya de 45 en breve y desde bien pequeña con una pasión, primero por las personas, ¿no? O sea, siempre me han fascinado. Tenía intención siempre de trabajar con personas, lo tenía clarísimo desde bien pequeña. Mi intención era estudiar periodismo, por una centésima no llegué y estudié psicología. Entonces, he hecho muchas entrevistas a lo largo de mi vida. Eso me ha permitido conocerlas, a las personas, conocerme a mí misma, que ha sido un punto principal y donde los últimos años estoy poniendo cada vez más foco en conocer quién soy. Así que no tengo una gran respuesta porque sigo en el proceso del autoconocimiento y de trabajar quién soy, cuáles son mis barreras, mis creencias y bueno, todo lo que soy y lo que no soy. Creo que ahí todavía estoy en work in progress, ¿eh, Edu? Bueno, primero, lo primero de todo, en la intro que acabas de hacer hay dos coincidencias conmigo. Yo también voy a cumplir 45, luego, por lo tanto, supongo que Somos seas del el 78. 78. Por supuesto, de las mejores Perfecto, la mejor promociones. generación de la historia. Y luego, en segundo lugar, yo también quise estudiar informática y no por notas, sino porque no lo había aquí. Me metí en ingeniería industrial y soy ingeniero industrial, pero informático de mente. Entonces, esto es muy bueno. Lo primero de todo, Vanessa, quiero que me expliques, ¿está cambiando el futuro del trabajo? Es decir, me da la sensación de que la forma de trabajar está evolucionando y estamos ante un gran cambio. ¿Esto es así o solo es una impresión mía? Es así, o sea, yo creo que es una realidad. Otra cosa es que queramos verlo, ¿no? O estemos preparados para lo que llega, pero obviamente es una realidad. El trabajo ha dejado de ser un espacio físico, por ejemplo. El trabajo ha dejado de ser lo que estudiaste, ¿no? Hay mucha gente que ahora con mis hijos, por ejemplo, digo, pues, ¿por qué me voy a preocupar? Entre comillas, si le interesan más las matemáticas o si no tienen claro lo que quieren ser. Primero, porque hay nuevos referentes y segundo, porque seguramente habrá profesiones que actualmente ni existan. Entonces, por supuesto que está evolucionando muy rápido, ¿no? Y ahí hay veces que nosotros, o que las empresas están tardando en llegar, pero por supuesto está cambiando en muchos sentidos. Y Vanessa, esto es debido a un cambio generacional y a que estamos compartiendo ya un entorno laboral diferentes generaciones, quizás mucho más que en otras épocas de la historia, o simplemente es una evolución natural. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Bueno, yo creo que entiendo que será multifactorial, ¿no? Que no dependerá una única causa, pero es verdad que parte de esa evolución, o sea, del ir progresando también como seres humanos, me refiero a que las personas, bueno, las tecnologías, ¿no? El acceso a Internet, por ejemplo, de las nuevas generaciones ha hecho que tenga muchísimo más referentes, ha hecho una apertura de mente muchísimo mayor de la que teníamos nosotros, que solo estaba la uno y la 2. Entonces, claro, tu visión del mundo era muy limitada versus a lo que ahora y ahora mismo. Entonces, las generaciones nuevas vienen con otro propósito, porque es verdad que lo buscan. Y para mí la gran diferencia respecto a los que venimos de los, 80, de los 78, 80 es que entiendo que para nosotros el trabajo era un fin en sí mismo, es decir, no considerábamos que fuera que hubiera otra manera, ¿vale? O sea, que era lo que estudiabas y era lo que tenías que hacer, era el fin. Y ahora considero que trabajando con gente mucho más joven y nuevas generaciones han entendido que el trabajo es un medio para conseguir su fin. Es decir, es un medio que les proporciona libertad o financiera o libertad de tiempo para estudiar otras cosas, irse de viaje, hacer deporte, o sea, un medio para conseguir un fin versus a lo que nosotros considerábamos que era un fin en sí mismo, ¿no? Era lograr tener un puesto de trabajo.
Luego ya como estuvieras en el puesto de trabajo, eso después. Pero era un puesto, ¿no? Es el puesto seguro, el puesto para toda la vida. Y eso obviamente ya olvidémonos. O Ha sea, cambiado fuera. totalmente, sí. Esto que acabas de comentar me parece muy, muy interesante porque el propósito yo creo que es lo que ha cambiado, básicamente. Em, Esto también está muy relacionado con fenómenos que hemos visto que comenzaron en Estados Unidos, pero que luego han llegado a Europa, como la gran renuncia o la renuncia silenciosa. Entiendo que está muy relacionado con todo esto, con el darnos cuenta. Además, dedicándote al coaching ejecutivo, esto supongo que lo estés viendo, ¿no? ¿Cuáles, qué cambios estás viendo después de la pandemia en la gente con las que estás trabajando constantemente? A ver, yo creo que Estados Unidos fue un gran referente. Se produjo realmente con la pandemia. Hubo mucha gente en el que empezó a valorar su vida, ¿no? Y a qué dedicaba, o sea, qué estaba dedicando su vida, a trabajar muchísimas horas en condiciones regulares, no solo en condiciones, por así decirlo, organizativas, sino, es decir, que todo el mundo trabaja, o la mayoría de las renuncias también son puestos buenos, ¿no? Quiero decir, en oficina o que se han permitido el irse o el abandonar porque estaban dedicando mucho tiempo de sus vidas solo al trabajo y a un trabajo que además no le producía bienestar, que esa es la clave. O sea, creo que ahora mismo es verdad que en España no ha llegado con tanto impacto, pero sí que creo que ha levantado conciencia sobre el bienestar o cómo estoy yo en relación con el trabajo, ¿no? Y a valorar la vida, porque hubo mucha gente que desgraciadamente bueno, la perdió, ¿no? Y la pandemia fue como un revelador de lo que vale tu vida y de lo rápido que puede desaparecer. Entonces, sí que tomar conciencia de cómo estoy en mi trabajo. ¿Mi trabajo me está produciendo bienestar o estoy mal? Y ahí tampoco veo mucho cambio, Edu, porque veo mucha gente y sigo viendo mucha gente sufriendo en el trabajo. O sea, Totalmente. pasándolo muy mal, muy mal. Totalmente. Oye, Vanessa, tú además trabajas con muchos departamentos, equipos y departamentos de recursos humanos y hablas en tu web de un concepto que me gustaría que aclarases o que hablases de, es que es el liderazgo sistémico. Es decir, ¿esto qué es exactamente? Y claro, has estado hablando de cómo el propósito entra en las vidas de las personas y esto afecta a los equipos de desarrollos humanos, a la captación de talento, a la gestión de equipos y demás. ¿Qué estás Mm. viendo en el área de los recursos humanos y qué es esto de liderazgo sistémico? Bueno, hay dos partes, ¿no? O sea, por un lado, recursos humanos, obviamente hay mucha gente que lo está haciendo bien y está entendiendo cuáles son las necesidades y están haciendo esfuerzos por adecuarse a las demandas, ¿no? Y a los básicos que ahora mismo las personas necesitan, como flexibilidad, diversidad. O sea, hay muchas cosas que son básicos, pero creo que todavía en la gran mayoría de las empresas no hemos alcanzado esto. Entonces, recursos humanos, yo creo que tenemos que hacer una introspección nosotros mismos, a ser agentes de cambio nosotras mismos y autocuestionarnos muchas de las cosas que estamos haciendo, ¿no? O que llevamos haciendo durante muchos años. Es decir, la selección, aunque antes era un currículum físico y ahora es digital, pero el proceso es el mismo. Muchas veces utilizamos la misma manera de seleccionar, ¿no? Con unos estándares y unos criterios muy concretos. 3 años de experiencia mínimo, haber estudiado esto, pero si luego no condiciona el trabajo, lo que vas a desempeñar, ¿no? Muchas cosas de las que estudiaste allí se quedaron. Ahora el desafío, la organización o las empresas, el mundo empresarial está demandando otras cosas. Entonces, sí que creo que tenemos que ir quitándonos esas barreras y el cuestionarnos las cosas de cómo estamos seleccionando talento, porque talento hay mucho, pero quizá a veces el sistema es la manera en la que nos está impidiendo verlo, ¿no? Y esto por un lado, y aquí he aprendido mucho de María Gutiérrez, ¿no? De efectivamente ese talento sin sesgos y en ver que existen otras maneras de seleccionar personal versus a lo que hacía yo hace 20 años, ¿no? Las mismas preguntas, las mismas competencias y es que incluso las competencias han cambiado. Esto por un lado. Entonces, recursos humanos, creo que debemos hacer esa introspección de cuestionarnos cómo estamos trabajando y que realmente si no lo encontramos o no encontramos el talento es porque a lo mejor nosotros la manera de llegar a ello o a él tiene que cambiar, ¿no? Buscar otras fórmulas.
Y luego, respecto al liderazgo sistémico, que cuando yo lo estudié me pareció como el wow, ¿no? O sea, es entender primero que el egoísmo está desenterrado de las organizaciones. O sea, la gente que piense que ella misma o por él mismo puede conseguir las cosas, mal. O sea, cada vez los equipos son las unidades fundamentales de las organizaciones. El trabajo cooperativo, colaborativo, que esto requiere equipos diversos para pensar de manera diferente en cuanto a generación, en cuanto a formación, en cuanto a gustos. Cuanto los equipos son más diversos, y ahí hay estudios, hay mejor resultados porque tienen una mayor apertura a la resolución de retos, que es lo que el mundo empresarial ahora mismo está lanzando de manera continua. O sea, reto tras reto tras reto. Entonces, lo que has aprendido tampoco te vale o te valen algunas cosas, pero tienes que empezar a crear y a formar y a buscar nuevas soluciones porque los retos son nuevos. Entonces, ahí hay mucha competencia que desarrollar y que poner encima de la mesa. Y en equipo siempre mejor. La inteligencia colectiva es brutal. Yo he visto cosas que, o sea, todo lo que se consigue cuando el equipo está en flow, ¿no? O sea, se han dado esas características de positividad y productividad, de equipos de alto rendimiento, sacan muy, muy buenos resultados en un ambiente muy bueno, muy potente, de una gran comunicación y basada en una gran confianza. El liderazgo sistémico tiene que ver con entender al equipo como unidad. A primeros de año daba un curso o una formación a unos managers donde hablábamos de que los managers o los líderes no tienen equipo, son equipo. O sea, es que no es lo mismo el tener, ¿no? Es como yo tengo desde aquí algo mío, a yo intentar, no, a yo ser parte de ese equipo. Ser desde el sentimiento, desde una cosa maravillosa que descubrí, que es la palabra Ubuntu. ¿La conoces, Edu? Sí, sí. Pues Ubuntu es yo soy porque tú eres. Entonces, si yo soy parte del equipo, tengo una visión mucho más próxima y más cercana de lo que es el equipo, de lo que necesita, de lo que no estamos viendo o de lo que sí tenemos o de lo que carecemos, desde una óptica diferente, desde dentro a desde fuera, ¿no? Yo tengo, es mi equipo. No, no, no. O sea, que tú eres parte del equipo. Que lo que está ocurriendo es consecuencia o resultado de lo que tú estás haciendo. Pero claro, eso significa muchísima cercanía y muchísima proximidad al equipo. Entonces, algunos managers, yo todavía me sorprendo porque a veces no se reúnen con los equipos en 2 meses, en 3 meses. Claro. Esto me sigue Y sorprendiendo. más con las facilidades que tenemos hoy en día, porque ya has dicho que efectivamente ahora mismo el trabajo no es un lugar físico con el trabajo remoto, pero hoy en día tenemos facilidades para reunirnos en cualquier momento. De hecho, yo te estoy haciendo la entrevista y Claro, estamos cada uno en nuestra ciudad y no hemos tenido que desplazarnos a ningún lado. Eh, claro, pero hay que buscar. Ay, perdona. sí, 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 no, sí, sí, No, quería decir que es que hay que habilitar los espacios para que ocurran las cosas. correcto. ¿No? Entonces decía, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Digo, pues es que selecciona en tu agenda reunión con mi equipo. O sea, ¿cómo no puedes estar 2 meses, 3 meses sin hablar con tu equipo más que allá de un mail? No, no hay una comunicación, ¿no? Conectada, Totalmente. creada. Y no puede ser, a ver, yo a veces pienso cuando veo las empresas, especialmente las empresas más grandes, ¿no? Que tendemos a crear procedimientos para todos, lo cual está bien, porque al final necesitamos ordenar las cosas y esto está bien. Hay que ser productivos, hay que ser eficientes, todo eso. Yo soy un gran defensor y hablo mucho de productividad. Pero luego Sí, siempre lo se nos sé. olvida dejar el espacio para la innovación, ¿y por qué no? Nos juntamos dentro del equipo y empezamos a pensar fuera de la caja y empezamos a crear oportunidades para innovar, para que cada uno sea libre de decir, oye, ¿y esto no se podría hacer así? Y yo creo que esto es algo de lo que estás hablando, que realmente estás escuchando lo que la gente tiene dentro y puede aportar a nivel de valor. Claro, bueno, para que llegue la innovación, ¿no? Que muchas veces creo que, bueno, hay muchos requisitos para que se puedan dar, ¿no? Pero uno de ellos, la innovación llega cuando los equipos están bien emocionalmente, cuando pueden aportar, cuando se les permite aportar sin miedo a represalias, ¿no? Sin miedo a que ellos piensen que lo que aportan es absurdo o que no tiene sentido o que te van a cuestionar porque se te ha ocurrido una idea. O sea,
crear espacios de seguridad psicológica, que se llama el término, es el paso previo para poder innovar. No, hace años yo hacía un coaching con un manager y me decía, claro, y yo llego y le digo, venga, ideas, ideas, ideas. Y la gente se calla, Vanessa, la gente se calla. Y digo, pero ¿cuántas veces has hecho esto? La primera vez, cuando ya estás con el agua hasta el cuello y ahora pides una solución. Esto hay que ir creando, todo es un proceso y hay que ir generando tiempo. Y vuelvo a insistir, la confianza, que es el pilar fundamental en el que se basan las construcciones de equipos de alto rendimiento, es un proceso. O sea, la confianza se va construyendo, construyendo, ¿no? Ladrillito, piedrecita, piedrecita, piedrecita. Y es muy difícil, o lleva mucho tiempo crearla, pero muy fácil o muy rápido destruirla. ¿No? Si a un líder no confía en el equipo y él confía o no se confían entre todos, la confianza no es como un pilar y un valor fundamental del equipo, se cae. Entonces, para innovar hay que estar bien emocionalmente, llevarnos bien, que la calidad de la relación y de la comunicación sea sana, sea saludable, sea honesta, sea transparente. Y obviamente para todo esto la confianza tiene que estar. Y la confianza también se crea en espacios más informales. De hecho, sobre todo se crea creando espacios informales, pero si no habilitamos esos espacios, pues no se producen. ¿No? Totalmente. Y es que tienen que estar en la agenda. Y de hecho no pasa nada, y esto también lo hablaba con otro líder, pon reuniones solo para explorar. No hace falta que te vayas de una reunión con una solución, porque a lo mejor no llega a la presión. Entiendo que, y yo también he estado ahí, y es difícil, yo lo llamo el barro, ¿no? O sea, cuando estamos en la operativa, en las prisas, apagando fuegos, la mayoría de los líderes están o hemos estado, ¿no? Atacados. Y claro, pues ahí emocionalmente no tienes la claridad ni la serenidad para poder ver otras cosas. Estás todo el rato apagando fuegos y estás comido por la operativa y es verdad que se te olvida el subir y decir, ¿dónde está mi equipo? ¿Cómo está? Porque tú mismo vas agobiado. O sea, que esto, que no, que les entiendo, o sea, que lo entiendo, también he estado ahí continuamente en la operativa intentando más barro, ahí luchando como podías. Pero en el momento que creas el espacio, es decir, si crear el espacio es generar una convocatoria, igual que haces 27.000, que vas ¿no? Saltas de reunión en reunión en reunión, de Teams en Teams en Teams, pero todo operativo. Pues no pasa nada por si en una reunión solo vamos a explorar este reto que tenemos. ¿Cuál es el reto y cuáles son las ideas? Y luego vemos otra siguiente reunión para evaluar y tomar decisiones, pero a veces queremos hacer por la prisa y esta cultura de la inmediatez, salir ya con la respuesta. Pues que son retos Totalmente. complejos a los que nos enfrentamos. Sí, aparte yo también estoy de acuerdo en lo que yo entiendo que la gente estando en el barro y estando en apagando fuegos se encuentra en esa situación, pero mi opinión es que en esa situación de apagafuegos y de estar constantemente en el barro no se avanza. Porque esto llama más barro, es decir, me llama a que estés, no salgas de ese pozo. No, es que el barro ya te pesa, ¿no? El Sí, ya barro llega un ya es momento en el que como... ya te cubre hasta arriba y no hay forma de salir. Entonces, es ahí donde estás diciendo tú, en el salir fuera, en el decir, bueno, busquemos soluciones. Y somos un equipo, cada uno tiene un talento y seguro que surgen oportunidades para mejorar y para salir de esta situación. Has nombrado antes a María Gutiérrez, que también ha pasado por el podcast, y ella nos hablaba Sí, de que luego aparecen los miedos. Y luego los equipos están constantemente con miedos internos. Y una de las cosas que además veo mucho cuando tú compartes contenido en redes sociales o en tu web, que hablas de que eres fan del cambio. Yo creo, ¿no te da la sensación de que la gente sigue teniendo miedo al cambio cuando es algo que es un denominador común en nuestras vidas? total. O sea, mira, hoy no me he puesto la camiseta de soy fan del cambio porque me hago camisetas para recordarme a mí misma. El fan del cambio es un mantra que yo me puse a mí misma para vencer ese miedo que me habían impuesto, ¿no? ¿Por qué percibimos siempre el miedo al cambio? Nos han vendido como algo a lo desconocido, algo en lo que hay incertidumbre, hay algo de, ¿no? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y siempre en esa seguridad ficticia y muchas veces en espacios donde sufrías, pero era como, quédate, pero es que el sillón me es incómodo. Pues no, pues te quedas en el mismo sillón. Entonces, obviamente hay un miedo que nos han inculcado a lo desconocido, ¿no? Al que puede haber cosas mejores incluso, obvio. O sea, es que encima hay cosas mejores más allá, pero nos han inculcado a mucho miedo y mucha resistencia. Entonces, como el miedo, como el cambio se ha vendido como de pasar de algo
como algo novedoso o como algo incluso a veces peligroso, entonces la gente se resiste al cambio, pero es que somos puro cambio continuo. O sea, es que vamos cambiando físicamente, mentalmente, de ideas, o sea, somos puro cambio. El cuerpo humano es puro cambio. Desde que nace hasta que se muere, nuestras células se regeneran, nuestro sistema es que cambiamos. Y digo, ¿por qué? Es que paradójico, algo que en el que somos ya de por sí cambio, eh, nos han vendido que cuidado que viene el cambio, que llega el cambio, que llega el cambio. Pero sí es inherente, ¿por qué lo hemos tenido ese cambio? Obviamente, por el miedo al no confiar, vuelve a ser lo mismo, ¿no? A no confiar en que algo puede ir mejor. Es una cultura del miedo en el que estamos y es una creencia que nos han impuesto desde bien pequeños y en las organizaciones, además, mm, casi de una manera muy inconsciente, pero se sigue potenciando, fomentando, ¿no? ¿Cuántos jefes habrá? Iba a decir ha habido, pero me consta que ahora mismo también lo hay de, bueno, es que si te vas, a lo mejor detrás de ti, tu puesto lo quiere mucha gente. ¿Mm? O cuidado porque si dices algo, es una cultura del miedo continua. Entonces, Totalmente. hace que la gente no sea como eres, porque yo también lo he pasado, ¿eh? Yo estaba ahí también. Entonces, el proceso de derribar esas creencias y decir, ¿pero por qué? O sea, el cuestionar, María a mí me ha enseñado muchísimo a cuestionar esas creencias que nos han impuesto o autoimpuesto y que las hemos creído, que es que es desde el miedo absoluto. O sea, de no te muevas, ¿no? De mejor calladita, mejor sentadita, mejor quédate quietecita. ¿Por qué? Lo de la curiosidad mató al gato. Pues es verdad, yo digo curiosidad. Con lo que yo era curiosa, digo, ¿pero por qué privar esa curiosidad que es como lo más maravilloso, ¿no? De descubrir, asombrarte, preguntar. Y mató al gato. Pues claro, así hemos crecido todos. Y entonces, ¿por qué descubrir? ¿Por qué pensar fuera de la caja? ¿Por qué innovar? Es todo como un terror, ¿no? O sea, ¿no? Una cosa, Totalmente. De hecho, hace Dios poco mío. compartí un contenido en el que hablaba de que a veces me da la sensación de que cuando nos hacemos adultos, las responsabilidades, estos miedos, estos sesgos nos hacen dejar de jugar como niños. Y esto es algo muy importante. Tenemos que seguir jugando como niños. No, y la Vanessa, capacidad de asombro. Ay, perdona, sí, 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 no, no, no me no, enrollo. continúa. Sí, esto me encanta que es un tema fundamental. Sí, la capacidad de asombro que habías dicho, sí. Pues eso, que el no dar las cosas por supuesto, el asombrarte cada día con lo que tienes delante, con lo que ya eres, con lo que ocurre. Es que cada cosa que pasa es maravillosa si la ves desde los ojos del asombro, ¿no? Y el no dar las cosas por hecho, porque ahí vivimos en piloto automático, con lo cual entramos en ese bucle del barro, ¿no? Como decíamos antes, y si no me cuestiono las cosas, si siempre se ha hecho así, si no me maravillo con lo que ocurre fuera, si no investigo, me da curiosidad por lo que están haciendo otros negocios, por lo que está haciendo mi gente. Yo hace tiempo también yo decía, ¿sabes lo que pasa en tu organización? ¿Quieres saberlo realmente? Sal del despacho. Claro. Asómbrate con lo que ocurre. No es lo de todos los días. Habla con la gente. Es que muchas veces ellos tienen la solución. Compártelo. Entonces es asombrarse con lo que ocurre. Totalmente. Y cuando hablas del cambio, muchas veces has dicho este miedo de que qué pasará, qué pasará. Ahora mismo se viene o se está viniendo un fenómeno muy, muy popular en redes, en medios de comunicación, como es la inteligencia artificial, y que todo el mundo está viéndolo como que viene el coco. Hace poco también Claro. hicimos una entrevista con Antonio Sánchez Zaplana, donde nos hablaba, nos desmitificaba todo esto de decir, es que nos han enseñado en las películas que la inteligencia artificial va a venir a conquistar el mundo como un Terminator y no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, en las organizaciones se está percibiendo este gran movimiento de inteligencia artificial como un miedo a perder puestos de trabajo. Bueno, al final es percibido como una amenaza, efectivamente, ¿no? Yo creo que nos lo ha intentado vender alguien como una amenaza. Entonces, como yo percibo amenaza, pues, ¿no? Siento miedo. Y ante el miedo, como siempre, hay varias reacciones, ¿no? Puedes negarlo, que es también otra de las primeras fases del cambio, ¿no? Entrar en esa negación, frustración, no va a venir, no me va a pasar, esto no va a ocurrir, que eso ahí tiene su deriva. Tiene la parte de huida, de: "Ay, Dios mío, yo no quiero saber nada, yo esto, no quiero saber nada, no quiero ni saber lo que es, por si me toca, por si me toca". O combatir: "Qué mal va a ser la esta, pues va a perder muchos empleos, pues qué mal, porque se".
pues, ¿por qué no acoges lo que llega, no? ¿Qué me va a favorecer? Vamos a intentar entenderlo. O sea, la inteligencia artificial ya está, es como otro del futuro del trabajo. O sea, hay cosas que ya están y cuanto más aceptes, que la aceptación es otra cosa que hay que trabajarla muy a fondo, aceptación de verdad, no a nivel cognitivo, ¿no? De, sí, no, sí, yo lo entiendo, sí, yo acepto. No, no, no. Digiérelo, ¿no? Bájalo hasta la tripa, trágalo y dices, ¿qué significa aceptar? Significa acoger lo que llega y ver de la manera en que podemos entendernos de una manera sana, porque creo que es un win-win. O sea, es que es negar lo evidente, no sé, no, o sea, es que no sabría cómo explicarlo, pero es como el elefante, ¿no? La metáfora del elefante en la habitación, pero por mucho que lo ignores está. O sea, no lo ignores porque es que sufres mucho. Y cuando la gente está en la huida o está en el miedo, sufre mucho. Sufrimos mucho. Entonces, el sufrimiento tampoco es necesario. Entonces, bueno, viene con unas herramientas, viene con una manera. ¿De qué manera lo integramos? Obviamente, pero si es que decíamos que van a traer nuevos profesiones que todavía no están inventadas. De hecho, ahora mismo hay profesiones que yo digo, wow, esto, ¿no? Hay una persona para hacer esto. Ah, y hay otra persona que se dedica a esto. ¿No? Ayer hablaba con otra persona súper experta, bueno, en inteligencia artificial, con Kiko Bejar, que entre otras miles de cosas también me decía, Vanessa, es que ahora mismo hay posiciones en las que buscan estrategias de qué buscar, sobre todo con el chat. GPT, sí. El ChatGPT, ¿no? Decía, no, es que claro, la fórmula que tú preguntas o la búsquedas o proporcionas información de una manera más efectiva, llegas a soluciones más rápidas, ¿no? Decía, bueno, es que ya hay personas investigando y trabajando en cuál es la mejor manera de preguntar o cuáles son las palabras. Sí, ¿Quién te sí. iba a decir eso? No, no, eso ¿Qué, que se qué has llama, estudiado para eso? ahora se llama el generador de prompter, se llama, y efectivamente es una profesión que está ahí. Al final, también me da la sensación de que la gente cree que el cambio se produce en un momento puntual, es decir, que pasamos de 0 a 1, cuando en realidad no es así. Es decir, yo sí insisto, la inteligencia artificial nos ha acompañado durante muchos años. Es decir, ahora quizás estemos viendo asomar algo que antes no veíamos, pero lleva en las finanzas, en la salud, en los recursos humanos, en muchos sitios durante mucho tiempo. No, y Vanessa, por... sí, dime. Continúa, continúa. Esto Ay, no, me perdona, parece. Edu. No, 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 no. Para eso No, te estamos. decía no, otra de las creencias, ¿no? De este proceso que decías de que las cosas empiezan de cero a nada y es que nos hemos acostumbrado o nos han enseñado a ver las cosas del todo o el nada, o el blanco o el negro. Entonces esas posiciones dualistas y opuestas continuamente nos llevan en un sufrimiento continuo, ¿no? Estoy en el cambio, no estoy en el cambio, como tú decías, pero si es que todo es proceso, todo es camino, todo es recorrido, todo es pasos a pasos a pasos. Entonces, ese vértigo de la gente de que estoy alta del precipicio, ¿no? O salto o no salto. No, mira, a lo mejor puedes ir bajando por una cuerdita poco a poco con tus arneses, como se diga, ¿no? Bueno, tus herramientas para poder bajar de una manera segura, también puedes hacerlo. Pero los dualismos y las confrontaciones también como estrategia del miedo, o estás conmigo o estás contra mí, y el ver todo en blanco y negro complica. Peligroso. O sea, nos complica. Peligroso. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona o a una organización que se vea en esta situación? Es decir, que esté constantemente dentro de ese miedo al cambio, de esos problemas que parece que son derivados de ahora, pero que ya vienen de tiempo. ¿Cuáles serían tus principales consejos como profesional del tema para que vaya mejorando? Bueno, que la dirección, sobre todo, esté abierta a poner esas cosas invisibles encima de la mesa, ¿no? Es decir, esos elefantes que están ahí, que queremos o creemos que no están o sabemos que están, pero no queremos afrontar. O sea, yo creo que visibilizar y subir a nivel consciente cuáles son los retos y los desafíos ya te dan un paso, al menos de identificarlos. Eh, Querer, ¿no? Entender que los procesos de cambio son procesos largos, involucrar, por supuesto, a tu gente en los cambios, porque si no, comunicar mucho. O sea, la gente no es que se resista al cambio, o no es que no quiera cambiar, es que a veces hay que explicar por qué se cambia, que esto no llega muchas veces, ¿no? Los de arriba, y hay mucha gente que dice, no, ahora viene esto, no, ahora nos han cambiado de CRM, no, ahora dicen que para allá, pero ¿por qué? Totalmente.
falta muchísima comunicación y es un reto también que tenemos en todas las organizaciones y que no es fácil, ¿eh? La comunicación corporativa de que llegue la información en tiempo real y veraz. Te decía que la confianza es muy difícil o muy compleja o durante mucho tiempo hay que construirla, pero se puede ir en un pispás si muestras incoherencia o la gente percibe que lo que dices y lo que haces no es coherente. Entonces, primero ser consciente de lo que hay encima de la mesa, de qué herramientas y cómo puedes afrontarlas, contar con tu gente en la mayoría de las veces, con grupos piloto, con participación. Sé que es mucho más costoso, y que a veces nunca hay tiempo para lo importante, pero es que es fundamental. O sea, ser consciente y querer tenerlo y abrazar lo que llega para ver cómo poder transformarlo. Y entiendo que no es fácil, pero es que lo principal pasa por identificar qué tienes encima de la mesa. Totalmente. Mira, conozco a muchas organizaciones que estarán viendo esto y que se verán muy identificadas. Así que la última pregunta es, danos tus coordenadas, Vanessa Sánchez, ¿dónde te podemos localizar si queremos indagar más o si queremos contar con tu ayuda? Bueno, pues está el perfil de LinkedIn, donde ahí publico. Tengo una web donde escribo un blog. em, es así, es Vanessa Sánchez Coaching, tanto en la web, Vanessa Sánchez en LinkedIn. Y bueno, también tenemos un Instagram que, bueno, es una herramienta que cada vez me parece como más cercana, más fresca, menos postureada, menos postureo, que también intento, ¿no?, barrer o quitar ese postureo que tenemos también en LinkedIn y a mostrarnos sin miedo a ser como somos, que ahí también será otro tema interesante. Y bueno, en la web está mi teléfono, mi mail y cualquier canal para poder acercaros. O sea, perfecto. Pues solo me queda darte las gracias porque yo creo que hemos tratado temas muy interesantes sobre cómo está cambiando el futuro del trabajo, este cambio que has comentado. Y espero que todos los que nos estén escuchando se suman a este movimiento de fan del cambio. Y nada, nos vemos por las redes, Vanessa. Genial, nos seguimos allí. Muchísimas gracias, Edu. Ha sido un placer de conversación. Gracias. Gracias. Chao.